Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por un día más que nos ha proveído. Y aquí desde la casa, el cuarto de mi hijo Josiah y Michaela, les doy a todos las gracias por estar escuchando la escuela dominical esta mañana. Dios los bendiga y los siga bendiciendo en estos días difíciles y de incertidumbre, pero Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, Señor, gracias te damos por un día más que nos has proveído, Señor. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros y tu amor y tu misericordia, Señor, abunde, Señor, siempre. Que tú no seas el que nos guarde, Señor, Padre amado, de cualquier cosa, Señor, enfermedad, Padre, cualquier dardo del enemigo, Señor, que quiera venir a nuestra vida, Padre. Guarda nuestras familias, Señor, en tus manos, Espíritu Santo, cada familia que estás experimentando, Señor, tal vez ese virus, Señor, en su hogar, que tu Santo Espíritu, Señor, obre en sus vidas, les fortalezca, Padre, aquellos que están en hospitales, Señor, que tú seas su fortaleza en esos momentos, soberano Dios, y para aquellos, Señor, que hemos, Señor, tal vez pasado por esas circunstancias y ahora estamos, Señor, sanos, te damos gracias, Señor, por ello también. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, y gracias por permitirme estar en su hogar, en su casa. Es un placer, un deleite, juntamente con mi familia, mi esposa Ruth, mis hijos Michaela y Josiah. Están muy gozosos de poder seguir con la escuela dominical, y es una bendición que la escuela dominical sigue aún en estos momentos, en estos tiempos, para motivar y también fortalecer las vidas, no solo todo en el ángulo familiar, pero poco a poco dar ánimos a los unos a los otros en medio de esos tiempos difíciles. Esta mañana tenemos el estudio bíblico número 17, cosechamos lo que sembramos. Estudio bíblico número 17, cosechamos lo que sembramos. Y vamos a estar basándonos en Abdías capítulo 3. Abdías capítulo 3. Vamos a ver el versículo 3 al 4 y después del 10 al 17. So, Abdías capítulo 3, versículo 3 al 4 y después del 10 hasta el 17. Y el tema, una vez más, cosechamos lo que sembramos. Y desde antes, cuando yo entré, vine a los pies de Cristo, eso era algo que me impactó mi vida. Cuando leí esa frase, ¿verdad? En el libro de Gálatas capítulo 6, y lo vamos a leer ahorita en un momentito. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 10. Vamos a mirar, ¿verdad?, cómo esa palabra impactó mi vida, que todo lo que se siembra se cosecha. Y es muy importante, hermanos, como hijos de Dios, que entendamos que muchas veces pensamos que no es algo que va a venir a nuestra vida, pero si empezamos a cosechar las cosas que no son buenas y agradables, vamos a recibir, ¿verdad?, algo no muy bueno de parte de ello. Y es lo que la palabra nos dice. Vamos a leer Efesios capítulo 6 primero, antes de ir a Abdías. Efesios capítulo 6 del 1 al 10 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Wow. Y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de todo. Dice, porque el versículo, vamos a empezar el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga.
El 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahí vamos a entrar a lo que es la palabra, ¿verdad? Que estamos en la enseñanza, lo que cosechamos es lo que sembramos. Dice, no os engañéis, el versículo 6, 7 de Gálatas, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Wow, qué bendición. Así es que debemos de entender que esta palabra no solo está en el Antiguo Testamento, dándonos ejemplo, como la vamos a ver ahorita en Abdías, pero también en Efesios. El apóstol Pablo nos habla y nos alerta y nos empieza a decir, ¿verdad?, que tenemos que entender que no podemos engañar a Dios nosotros, que si estamos haciendo lo incorrecto, si estamos haciendo cosas que no son agradables, si estamos sembrando odio, si estamos sembrando rencor, si estamos sembrando discordia, soberbia, tantas cosas, ¿verdad?, que hay a frutos de la carne, si todo eso empezamos a sembrar, entonces es lo que se va a cosechar. Y esperemos en Dios, ¿verdad?, que el Señor obre en nuestra vida para no llegar a ese nivel de empezar, ¿verdad?, a cosechar esas cosas que no agradan a Dios. Que Él nos dé la fuerza y la fortaleza y nos pueda dar la guianza y su Santo Espíritu nos guíe siempre para poder hacer lo correcto y lo indicado. Gloria a Dios. Y así ser efectivos en Cristo Jesús. Vamos a leer ahora Abdías, capítulo 3. Voy a buscar en la palabra del Señor. Vamos. Oseas. Abdías. Solo tiene un capítulo. Ok. So, Abdías, vamos a ver. Abdías capítulo 1, versículo 3. Disculpe, estaba confundido yo. So, Abdías capítulo 1, versículo 3 al 4. Y Abdías capítulo 1, versículo 10 al 15. Ok, ¿listos, hermanos? Abdías solo tiene un capítulo, así es que no puede equivocarse. Dice el versículo 3. Vamos a empezar el versículo 3. La soberbia de tu corazón te han engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevando extraños cautivos su ejército, y extraños entraban sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haber alegrado de tus hijos de Judá en el día de que se perdieron, ni debiste haber jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. No debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Wow, interesante, ¿verdad? Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es lo mismo, lo que uno cosecha, ¿verdad? Todo lo que se siembra, se cosecha. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo
hoy en este día, que tenemos que meditar, ¿verdad?, lo que hemos sembrado y qué en realidad estamos haciendo en este mundo para hacer la diferencia día a día. A veces no teníamos tiempo para pensar y meditar en las cosas, ¿verdad?, que hemos hecho en el Señor. Pero en estos días hemos tenido aquellos, ¿verdad?, que no hemos podido salir para nada. Hemos tenido la oportunidad de poder meditar en las cosas del Señor, en lo que hemos hecho, tal vez en nuestros familiares, en por qué no los visitamos tanto, en cosas, ¿verdad?, que podríamos haber cosechado, pero no lo hicimos cuando tuvimos el tiempo y tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pero ahora que no es posible y que es incierto cuándo va a ser esta situación, meditamos, ¿verdad?, en las cosas que pudimos haber hecho, las cosas que pudimos haber alcanzado y hacer la diferencia con alguien, ¿verdad?, un ser querido, alguien que tal vez deberíamos visitar, y se lo hicimos. Gloria al Señor, ¿verdad? Es hermoso el tiempo que pudimos pasar con nuestros hijos, atender, salir de vacaciones, aunque sea una vez por año. No necesariamente es gastar el gran dineral, pero es algo hermoso poder compartir con la familia, porque no sabemos, ¿verdad?, los días cómo van a estar y las dificultades que van a venir en el futuro. Y así que debemos aprovechar, ¿verdad?, poco a poco el tiempo con la familia y ser honestos con uno mismo, ¿verdad?, que ahora lo que teníamos antes, ahora lo deseamos. Y antes, ¿verdad?, tal vez queríamos nuestro espacio y no queríamos estar con gente y cualquier cosa que fuera nuestra circunstancia. Pero ahora Dios está hablando a nuestra vida, ¿verdad?, que debemos de cosechar algo en lo cual vendrá de bendición para aquellos, ¿verdad?, que están necesitados de ese amor, de ese abrazo, de un abrazo, hasta de un abrazo hoy en día. Mi hija Maquela decía: oh mamá, te quiero dar un abrazo, mamá, esto, lo otro, y a veces no es posible por la situación, la circunstancia. Y es triste, y eso viene en las lágrimas, ¿verdad?, sobre la persona, y decir: wow, no puedo pasar por ese momento en el cual miro a mi hija que quiere darme un abrazo y no puedo darle un abrazo. Son cosas difíciles, y es triste y es dificultoso pasar por esos momentos. Y yo sé que muchos en sus casas pasaron o están pasando por estos momentos difíciles, pero digo una cosa, que Dios tiene propósitos. Mientras cosechemos el amor de Dios, mientras cosechemos lo que es virtuoso, lo que es benigno, todo lo misericordioso, vamos a ser más que vencedores. Y yo les digo hoy, hermanos, que en esta lección vamos a mirar, ¿verdad?, cómo en esta enseñanza el justo juicio de Dios a veces tarda, pero es seguro que vendrá. Vamos a mirar, ¿verdad?, aquí que el autor es Abdías, de quien se sabe muy poco y tiene solo un capítulo, y los personajes son los edomitas, descendientes de Saúl, que vivieron o vivían al suroeste del Mar Muerto. Fecha se estima que fue escrito hacia mediados del siglo V a.C., en tiempos de Malaquías. Y el lugar, el reino del sur, Judá, fue su campo ministerial, pero sus profetas fueron dirigidos contra Edom. Y recordemos, hermanos, que en ese tiempo en Malaquías empezaron después de venir los 400 años de silencio y no hubo palabra del Señor hasta que vino Juan el Bautista. Así es que algo muy diferente, ¿verdad?, como el Señor estaba tratando con el pueblo en esos momentos, en esos años, pero que aún, ¿verdad?, el Señor empieza aquí a hablar a Abdías para que empiece a tratar con el pueblo de Dios acerca del juicio que va a venir, ¿verdad?, contra el pueblo del Señor si no hace caso y no hace lo correcto. Vamos a mirar aquí más adelante que en muchos pasajes de la Biblia se advierte que el bien que uno siembra redundará en bendición de su debido tiempo, y el mal que haya hecho recibirá su correspondiente castigo. Jeremías dijo contra Babilonia: pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, hacer con ella
dice Jeremías 50:29. Ezequiel profetizó contra el monte de Seir. Por tanto dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste. Ezequiel 35:11. Y Habacuc le profetizó a Caldea: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, dice Habacuc 2:8. Abdías predijo la destrucción de Edom como consecuencia de lo que había hecho el pueblo de Dios. En los versículos 12 al 14 se encuentran 7 veces la reprensión divina: no debiste, indicando a continuación el mal que no debió haber cometido. La gravedad del pecado de Edom fue de tal magnitud que la nación fue destruida como tal. Para el año 500 a.C., las tribus árabes que en un tiempo habían sido aliadas a Edom invadieron su territorio y expulsaron a sus habitantes. Para el tiempo en que Malaquías escribió, ya Edom era una desolación. Malaquías 1:3. Había cosechado lo que le hizo a su nación hermana Israel. Y qué triste, ¿verdad?, cuando son nuestros propios hermanos haciendo eso, ¿verdad?, cosechando un mal contra tu propio hermano. Y la palabra dice que tenemos que hacerlo aún más, ¿verdad? Como leímos aquí en Efesios, vamos a leerlo otra vez, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así es que, ¿cómo es posible eso, verdad? Que muchas veces aún la gente que más está cercana a nosotros son los que más vienen y hieren nuestra vida. Y lo más difícil, ¿verdad?, es tratar con una persona así. David, ¿verdad?, trató con su propio hijo. Vivió ese desafío, ¿verdad?, de su propio hijo contra él. Y tantas cosas, ¿verdad?, que pasaron a través de la historia. José, ¿verdad?, con sus hermanos y todo lo que experimentó. Tantas cosas, ¿verdad?, que el Señor nos enseña por medio de la palabra, pero es para que nosotros tengamos ejemplo de que podemos experimentar esas cosas, pero si nos mantenemos firmes a Dios, Él nos va a dar la victoria a través de estas circunstancias. Entonces Salomón escribió una gran verdad cuando dijo: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, dice Proverbios 16:18. Edom vivía en una zona montañosa que le hacía prácticamente inexpugnable los ataques invasores. Petra, una de sus ciudades principales cuyas ruinas todavía existen, se encontraban rodeadas y elevados cañones naturales con accesos sumamente angostos, de tal manera que un grupo pequeño de hombres podía detener al ejército invasor. Su estrategia ubicación geográfica era invadida por las naciones que vivían en las llanuras y los desiertos. Es probablemente que los edomitas llegaron a pensar que nunca serían conquistados y que por lo tanto sus crímenes contra el pueblo inocentes como el reino de Judá quedarían para siempre impunes. Edom es un ejemplo vivo de la soberbia que conduce a la falsa confianza. ¿Quién me derribará a tierra? El caso es que no solamente fue derribado a tierra, sino que también desolada para desaparecer como nación. La soberbia entonces, además de establecer confianza vulnerable, porque son falsas, precipita caídas aparentosas e irremediables. Una de las muchas lecciones que la Biblia nos da es que la soberbia es severamente reprendida por el Señor. No importa cuánto prestigio sea la posición que se ocupe, el poder que se detente y lo mucho que el Señor haya hecho por medio de uno, cuando se cede la soberbia, el camino para un aparentoso fracaso queda expedito. Nabucodonosor perdió el reino y quedó demente, según Daniel capítulo 4, versículo 28 al 33. Sansón pensó que una vez podría salir ileso de sus aventuras sin siquiera imaginarse lo que sobrevendría, según Jueces 16:20. Y Herodes creyó que se podía atribuir la gloria que le correspondía solamente a Dios.
Podemos verlo en Hechos 12:23. Todos ellos sufrieron en carne propia el desatino de su soberbia. Pero ¿qué estamos viviendo hoy? ¿Qué palabras tiene el Señor para nosotros en cuanto a lo que estamos cosechando? Y son momentos ahorita, ¿verdad? Difíciles, pero momentos de cosechar cosas saludables, de cosechar bendiciones, de poder ser de bendición al pueblo de Dios, de poder dar una palabra de ánimo, de poder mandar un texto, de poder dar una llamada a alguien y aún, ¿verdad? Decirle unas palabras o algo y tratar de ayudarlo de una u otra forma en lo que es posible. Y eso es lo hermoso y lo lindo de ser un pueblo, que somos un cuerpo en Cristo Jesús y que ahora no estamos solos, ahora nos damos ánimo los unos a los otros y especialmente como familia de Dios tenemos que estar más unidos cada día más. Las palabras de ahí te derribaré, dice Jehová, hablan claramente del absoluto control que Dios tiene de lo que se suele llamar el destino del hombre. Muchas de las calamidades que se padecen a nivel personal, familiar y nacional tienen como causa directa el apartarse de Dios. Naciones donde predomina el SIDA, la miseria, el hambre y la sequía antes fueron sanas, prósperas y fértiles, pero dejaron a Dios y abrazaron el ocultismo y la brujería y se entregaron a prácticas disólatas. Y el resultado fue la tragedia que predomina entre ellas. Así es que muchas veces, ¿verdad?, culpamos a Dios de las cosas que están pasando en ciertos países, de la situación de las cosas, culpamos a Dios, pero no miramos, ¿verdad?, el aspecto espiritual de lo que está sucediendo en el mundo entero y la situación y las circunstancias. Y como hijos de Dios no somos inmunes a todo eso. Vamos a pasar por esas circunstancias, esas situaciones, pero tenemos que seguir luchando en el nombre del Señor Jesús para poder ser fortalecidos en Él. El enfoque, vamos a ver, que Amos hace del pecado de Edom es sumamente importante, ya que lo hace desde el punto de vista familiar. Si una injusticia contra el extraño es un grave pecado contra Dios, más lo es cuando es cometida contra un hermano. En el Antiguo Testamento se habla mucho del buen trato que debe darse a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los extranjeros, pero de una manera especial a los miembros de la misma familia, como les decía. Precisamente la gran perversidad de Joram fue de haber matado a sus hermanos para apoderarse de Moisés, apoderarse del reino, por medio de Moisés. Dios le dijo a su pueblo: no aborrecerás a la edomita porque es tu hermano. Deuteronomio 23:7. Si uno combina las profecías de Abdías, Amós y Joel en contra de Edom, encuentra un mensaje muy apropiado para la familia. Hoy, familias donde el afecto fraternal es violado y donde el rencor se guarda perpetuamente, olvidan que el juicio de Dios contra Edom puede recaer sobre ellos. Pero hay algo más en nuestro pasaje que no debe ser omitido. Cuando Dios llamó a Abraham, entre otras cosas, le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Génesis 12:3. Entonces empezamos a mirar, ¿verdad?, cómo la justicia de Dios va más allá aún de lo que el hombre, lo que la gente hace, lo que el pueblo hace. Dios es justo y Dios siempre va a tener a su pueblo en su mano y lo va a guardar y lo va a fortalecer y le va a dar la fuerza para seguir adelante. Hoy yo te insto que sigas adelante en el nombre del Señor Jesús, que esta palabra, ¿verdad?, que fue dada, que podamos nosotros cosechar lo que es benigno, lo que es hermoso, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, alegría, todo lo que podamos hacer positivamente en el Señor, hacerlo pero de corazón y con un corazón constricto y mirado delante de la presencia de Dios para ser de bendición a los demás. ¿Y qué más podemos cosechar más que ahorita en nuestro hogar, en nuestro propio hogar, con nuestros hijos,
en lo que podamos hacer y lo que seamos permitidos hacer. Gracias damos al Señor por ese tiempo tan hermoso que nos ha dado. Yo sé que la escuela dominical tiene que ser compactada, y para que la palabra del Señor llegue y también el video, ¿verdad?, sea un poquito más rápido para poder ser transmitido a todos, y que el Señor los bendiga. Espero, ¿verdad?, tener un tiempo especial el siguiente domingo con ustedes. Y antes de culminar, vamos a dar el tema para el próximo domingo, así pueden estudiarlo los hermanos que tienen la guía. Vamos a estar mirando el estudio bíblico número 18, Misericordia sin límites. Estudio bíblico número 18, Misericordia sin límites. Así que, hermanos, fue un placer haber estado con ustedes. Vamos a elevar una oración a la presencia del Señor para que Él siga fortaleciendo a las familias que están ahorita experimentando esta enfermedad, esta crisis, ¿verdad?, que estamos pasando en el mundo. Y les pido, ¿verdad?, sus oraciones los unos por los otros, y por mi familia también. Padre, Señor, en estos momentos te damos gracias por este hermoso día que nos has proveído. Declaramos bendición, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Declaramos fortaleza, Señor, en nuestro ser. Te pedimos, Señor, que tú seas el que guarde, Señor, a cada una de las familias de Manuel, Señor, y las restaures, Padre amado, aquellos que están pasando por esta enfermedad, este virus, Señor, que tú seas el que los fortalezca, Señor, les des, Señor, fuerza para luchar y seguir adelante y ser restaurados en tu nombre, Señor. En tus manos, Espíritu Santo, tus siervos, Padre. Bendice a tu siervo donde quiera que se encuentre, ahí en su hogar. Dale fuerza, dale fortaleza a nuestro pastor Agustín, a tu sierva María González, Señor, y a toda la familia pastoral, Señor, que están haciendo decisiones, Señor, sobre lo que va a pasar, Señor, en cuanto a restablecer los cultos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas el que obre, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, nos dé la fuerza, la fortalezca, y así también nos ayudes a nosotros, Padre, a ser de bendición, soberano Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, los veo el próximo domingo. Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Bendiciones.